tu Biblia, en Levítico. Levítico, relativo a Leví, relativo a los levitas. Y hemos entendido que es un espejo que no solo nos enseñó el texto a lo que refiere Israel, vemos que es una sombra de lo que Jesús haría, pero es un espejo para nosotros dentro de nuestra vida como iglesia de Jesucristo. Y el día de hoy vamos a observar capítulos 21 y 22. Es la segunda sección del libro, habla sobre la nación santa. Otra vez se va a enfocar en los sacerdotes y como en todas las organizaciones, todos los que estamos aquí pertenecemos desde una familia, una colonia, una empresa, una universidad, un equipo de fútbol, un gobierno, ¿no? Para que todo eso funcione necesitan un buen liderazgo. Y el liderazgo para el Señor, para el pueblo de Dios, se iba a enfocar, o como la voluntad de Dios, en los sacerdotes, porque el pueblo de Israel sin los sacerdotes no tenían otra manera de acercarse a Dios como Dios quería, sino se regresaban a lo de antes, como yo pienso, como lo que pienso que es para mí Dios, lo que pienso que a Dios le gusta, y entonces se volvían a crear religiones paganas, y Dios está diciendo no, va a ser de esta manera. Y hemos visto a lo largo de todo el estudio levítico cómo Dios va mostrando las formas y quiere entrar en la vida de las personas y quiere santificarlas. Eso significa apartarlas para Él. Sin duda había un tema de conducta, ¿no? De características físicas, vamos a leer hoy, también profesionales o de oficio, que debían de tener el sello de aprobación de Dios, ¿no? Había un costo elevado personal para servir a Dios, pero créeme que estar en la presencia de Dios, ¿crees que vale la pena? Vale toda la pena. Conocer al creador del universo, al que nos tejió por su mano dentro del vientre de nuestras madres. Y pienso que esto era por diseño, porque al final de cuentas quien iba a cumplir todo lo que estamos leyendo es Jesús. Y Él nos va a justificar a través de su obra en la cruz, nos va a justificar. Y estoy seguro que Dios ha hablado en nuestra vida a través de este libro y sabemos y queremos y vamos a pedirle al Señor que hoy nos hable a través de estos dos capítulos. Así que pongamos este tiempo delante de Dios y oremos. Acompáñame en una oración. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la bendición que nos das de reunirnos nuevamente este domingo, inicio de semana, para glorificarte con nuestro canto, Señor, con nuestra atención a tu palabra, Señor. Danos de tu Santo Espíritu para que podamos nosotros conocerte más, Señor. Qué privilegio, tu palabra es un ancla firme a nuestra vida, Señor. No andamos divagando por ahí con filosofías huecas, Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, Señor. Qué privilegio nos has dado de escuchar tu palabra, ser transformados por tu palabra. Y qué hermoso saber que quien hace la obra de santificación no son nuestros esfuerzos humanos, sino tu Espíritu en nosotros, Señor. Y nos apartas para ti, Señor, para anunciar la esperanza que hay en ti en cada oportunidad que nos has dado. Así que hoy te pedimos que nos hables nuevamente y que tu Santo Espíritu se mueva entre nosotros, nos llene de ti mismo. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Ok. Cuando estudiamos acerca de los sacerdotes, veíamos que es un reflejo a nosotros mismos. De hecho, quiero recordarte, si dejas una marca aquí en el capítulo 21, acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 2, versos 5 y 9. Primera de Pedro 2, 5 dice: ustedes también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Cada uno de nosotros, en la función que Dios nos ha puesto, estamos siendo parte de la construcción de lo que Dios quiere hacer para anunciar que Dios es bueno, que Él es la única salvación. Entonces, sed edificados como casa espiritual. ¿Y qué dice el texto? Sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Y los sacrificios espirituales que hacemos los seres humanos únicamente son aceptados por Dios, que dice por medio de quién, de Jesús. ¿Ok? Entonces hay un sacerdocio santo atribuido a nosotros, un trabajo a través de Jesucristo. Y el verso 9 dice: ustedes son, lo sabes de memoria, linaje escogido, ¿qué más? Real sacerdocio, nación santa apartada, pueblo adquirido por Dios,
para que entonces digamos, soy una fichita, soy lo mejor, ¿no? Soy una monedita de oro, aquí, ¿no? Sacerdocio santo, ¿no? Y pones el selfie. No es nada de eso, no se trata de nosotros. El texto nos dice, para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de una vida pasada en tinieblas a su luz admirable, donde todo está expuesto. Sí, tenemos un pasado, ¿cierto? Y probablemente no nos gusta regresar a esos lugares que sí decimos culpable. Sin embargo, la luz admirable, el Señor es, pero ya no soy el mismo. Dios me ha rescatado y puedo anunciar que así como yo he sido perdonado, tú también. Como yo tengo paz, tú también. Como tengo esperanza, tú también. Esa es el evangelio de Cristo, que se trata de Cristo. Así que la labor de sacerdote es ese puente, ¿no?, entre el pueblo y Dios. Ofrecen las ofrendas, sacrificios, anuncian, enseñan las bondades de Dios. Así que tú y yo hoy constantemente estamos anunciando la verdad de Jesús. Como dice el apóstol Pablo, que somos embajadores, como si Dios rogara por medio de nosotros. Les rogamos a las personas, reconcíliense ¿con quién? Con Dios, ¿no? Esa es la oración que hacemos. Señor, te pido por mi familiar, te pido por mi amigo, te pido por mi compañero de trabajo, revélate a su vida. El pastor Ibert mencionaba, hablamos de Dios a los hombres y hablamos de los hombres a Dios. O sea, lo mejor que tú puedes hacer por una persona siempre es orar por ellos. Esa es nuestra labor, digamos, sacerdotal delante de Dios. Así que vemos en cada efecto o en cada verso que hemos pasado todos estos domingos, que incluso hasta las enfermedades que leímos son como una sombra que lo que espiritualmente está sucediendo. ¿Te acuerdas? La lepra representaba ¿qué? El pecado en nuestras vidas, ¿no? Pero había reconciliación, había limpieza, había confesión. Entonces, listo, ¿cómo vamos a dividir 2 capítulos? Para que tomes nota. Capítulo 21 lo vamos a dividir en 2 partes. ¿Listos? Verso 1 al 15. Rápidamente vamos a ver características personales del sacerdote. Y verso 16 al 24, características físicas del sacerdote. El capítulo 22 es una sola parte. Vamos a ver la labor ministerial, la labor de servicio, el trabajo del sacerdote. Listo, comenzó a leer verso 1 al 6, capítulo 21. Va a hablar sobre el sacerdote y la muerte. Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre, por su hijo, por su hermano, por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, ¿qué dice el texto? Serán santos. Ok. La ley señalaba rápidamente que el sacerdote no debía acercarse a los muertos. ¿Por qué? Porque la muerte es el resultado del pecado. Antes de la caída, pues no había pecado, y si no había pecado no había muerte. Pero en la caída, en Génesis 3, observamos que hubo una separación del hombre y Dios. Pero también en ese capítulo, aunque es muy triste para nosotros, es muy esperanzador, porque en ese mismo capítulo vemos en Génesis 3 la promesa de salvación. ¿Ok? Es un momento triste, pero a la vez esperanzador. Entendemos que la paga del pecado es muerte, y entendemos que la muerte es la separación de Dios. Por eso morimos, porque pecamos. Lo que la muerte entonces está reflejando es nuestra naturaleza de pecado. Regresando a Levítico, si un sacerdote estaba cercano a un muerto, entonces ritualmente o ceremonialmente estaba ¿qué? ¿Qué dice? Contaminado. O sea, al estar contaminado no puedes ejercer tu rol de sacerdocio, no puedes servir. Entonces, para poder ejercer la tarea que Dios te había llamado a hacer, no podías estar en presencia de ningún muerto, excepto, ¿notaste? Si moría alguien cercano a ti, un familiar, padres, hermanos. En este caso sí podías estar cerca, quedabas contaminado, pero estaba permitido.
ibas a llorar, ibas a tener luto por tu familia, pero no lo ibas a hacer como el pueblo fuera, o más bien como las naciones alrededor. No ibas a poder ejercer inmediatamente el sacerdocio, ibas a tener que pasar un proceso de purificación, pero estabas haciendo duelo por tu familia. No lo ibas a hacer rasgándote, sacando, como lo vimos el domingo pasado, como lo hacían los demás. Y Dios lo que está diciendo es: no imites a los pueblos alrededor. Ahora, en los momentos de gran dolor que estamos experimentando, o que puedo decir experimentaremos o hemos experimentado, parte un familiar, estamos llorando la muerte de alguien, estamos tristes, hay gran dolor, estamos llamados en nuestro dolor a glorificar a Dios. Es decir, Dios sabe que estamos sufriendo, sabe exactamente lo que está haciendo, y aun cuando tú y yo no entendamos lo que está pasando, nos vamos a dar cuenta de la presencia de Dios en nuestras vidas en los momentos de mayor dolor. Quiero que sepas que Dios no está peleado con nuestro dolor, es un sentimiento. Muere alguien, es lógico que lloremos. Jesús también lloró, ¿cierto? Pero no dejó de glorificar a Dios. Y esto, como principio espiritual, si quieres tomar nota, tú y yo estamos llamados a apartarnos de las tinieblas, de las obras de las tinieblas. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. O sea, mi comunión, llamémoslo así, hay vivos espirituales, y si hay vivos espirituales, hay ¿qué? Muertos espirituales. Eso lo Jesús lo enseña, se lo enseña a Nicodemo, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que si un sacerdote tiene comunión con la muerte, entonces queda incapacitado para servir. Bueno, viéndolo en nuestra vida, si mi comunión permanente es con aquellos que están en tinieblas, que no conocen a Jesús, no le honran, no le buscan, la Biblia los define como muertos espirituales, entonces, y tampoco estoy haciendo como obra de evangelista, al contrario, yo me estoy convirtiendo a ellos y ellos no se están convirtiendo a mí o al Señor. Entonces, tú puedes ver esto: estoy siendo yo mismo perjudicado en la labor que tengo que ejercer. ¿Y cuál es la labor? Traer la verdad, traer la reconciliación a ese grupo de personas. Pero Benji, nadie en mi trabajo es cristiano. Lo entiendo, no está aplicando al trabajo o a la escuela o a la universidad. Las relaciones cotidianas de la vida, pues no nos vamos a salir del planeta. Pero estoy hablando de que tienes comunión y participas de las mismas cosas que no glorifican a Dios. ¿Qué es lo que sucede? Nos empezamos a desenfocar, nos sentimos de repente como muy lejos de Dios, ya no me quiero congregar, menos discipular, no quiero abrir mi Biblia, estoy como seco espiritualmente. Iglesia, estamos llamados a caminar entre los vivos. ¿Cuál era la excepción para el sacerdote? ¿Cuándo sí se podía acercar a un muerto a menos de que fuera su qué? Su familia. Entonces, de la misma manera, yo tengo esa excepción de ir por mi familia, a amarles, a consolarles, a predicarles el evangelio. Es una diferencia. Traer luz a ellos, no ellos tinieblas a nosotros. Eso es lo que vemos en los primeros versos. Ahora, pon tus ojos en el verso 7 al 9. Va a hablar el sacerdote y la familia. Estamos en la primera sección. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Cada vez en los siguientes 2 capítulos que veas esta frase, yo, Jehová, que os santifico, por favor, subráyala, ¿ok? El sacerdote tiene que elegir bien a su esposa. En otras culturas que estábamos observando algunos domingos atrás, las sacerdotisas paganas eran prostitutas. Y lo que Dios está diciendo es: mi sacerdocio es distinto. En el sacerdocio y en el sacerdote y su esposa va a haber una diferencia entre los siervos del Dios verdadero y los siervos de los dioses falsos. Nota esto, verso 9. La hija del sacerdote, por eso está hablando de la familia, si comenzare a fornicar, es decir, a prostituirse, a su padre deshonra. ¿Cuál es la pena? Quemada será el fuego. Y entonces otra vez llegamos a un verso muy duro. Está muy fuerte. La hija del sacerdote no podía ser prostituta. La pena era severa. ¿Por qué? Porque el pecado es severo.
Necesitamos recordar la magnitud del pecado. El pecado es el cáncer que destruye la humanidad. Aunque digan que es bueno, pero Dios lo dice que es pecado, entonces es pecado. Si Dios llama algo pecado, yo le llamo pecado. Aunque el mundo diga que está bien, yo le llamo pecado. Y aunque está fuerte, olvidamos de repente de un domingo a otro el costo del pecado. El pecado llevó a nuestro Señor a la cruz. El pecado deshonra a Dios. Y aquí dice esta hija del sacerdote, pero nosotros también somos hijos de Dios. Y cuando empezamos a mezclarnos con el mundo, ya conociendo a Dios, estamos deshonrando al Padre, estamos deshonrando a Dios. Lo que Dios está haciendo es establecer límites para su pueblo. Ahora, subtítulo para la predicación, ¿estás listo? A ver cuántos solteros hay aquí. ¿Les damos otra oportunidad, casados? ¿Cuántos solteros hay aquí? Eso, gracias. Subtítulo: ¿con quién me voy a casar? Pero ojo, no quiero que lo veamos como un listado para que andes examinando la vida de todos, sino para que examines tu vida. Tú quieres ser y tener estas características, y entonces vas a estar buscando lo que Dios está buscando, ¿ok? ¿Y los casados? ¿Dónde están los casados? Entonces, lo mismo. Nada de andar el síndrome de Paquita, la del barrio, de ¿ya te diste cuenta? ¿No? No quiero nada de eso en esta enseñanza. Esto es para nosotros, personal. Vamos a tomar notas personales. Solteros, solteras, oren por la persona con la que van a casarse. Porque puede ser un total estorbo al llamado que Dios te está haciendo. No basta con que sea cristiano nominal o cristiana nominal. ¿Qué significa? Pues va a la iglesia, Benji, ¿no? Ahí nos conocimos. Bueno, es bueno que tengas comunión y conozcas, pero mira, muchas personas vienen a la iglesia y viven como si fueran personas del mundo. Se sientan, cantan, aplauden, y cuando examinas un poco más, te das cuenta. No es una garantía que venga a la iglesia. Tienes que asegurarte tú que tú eres verdadero discípulo del Señor, pero que estás conociendo a un discípulo del Señor, porque esto va a afectar tu vida, la vida de tus hijos. Verdaderamente, pon atención en lo que te digo. Vale la pena la espera en Dios. Tú sirve a Dios, lo vimos la semana pasada. Enfócate en lo que Él pone delante de ti, esfuérzate. Porque si estás pensando en bueno, Benji, es que no es cristiano, pero es bien buena onda, ¿no? Acuérdate que esa es la versión de promoción. Ya fue, ¿eh? Eso está fuera, porque desde la educación de tus hijos, cuando venga el momento, si tu esposo o tu esposa es inconverso, cuando venga el momento de tomar decisiones, tu esposo o tu esposa inconversos van a tomar decisiones basadas en la sabiduría de este mundo. Van a tener este tipo de conflictos, lo hemos visto una y otra vez, así que si no te has casado, no pases por ahí, toma esto en serio. Como dice el poeta, ¿qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Proverbios 6:27 dice: ¿tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan? La paga del pecado es muerte. La paga de este pecado de la hija del sacerdote era muerte, fuego. La paga que nosotros merecemos delante de Dios es muerte, y Dios nos ha librado de este fuego por poner nuestra confianza en Dios. O sea, si tú estás coqueteando con esto, ¿crees que no te vas a quemar? Porque ese fuego que consumía la vida de una persona por estar en pecado es un fuego que puede consumir nuestra vida. Sí hay perdón, sí hay misericordia, pero notemos y tomemos decisiones sabias. ¿Quién firma el verso 8? La firma está ahí. Garantía de que lo que él está diciendo: porque santo soy yo que os santifico. Cada vez que encuentres esa línea, por favor, subraya, triple raya, ponle un color distinto. Es la firma de Dios. Yo estoy ahí, yo bendigo eso. A partir de este verso, desde el verso 10, ahora pon una nota al lado, se va a enfocar en el sumo sacerdote, ¿ok? Y te voy a pedir que notes algunas cosas. El sumo sacerdote entre sus hermanos, verso 10, sobre cuya cabeza, comienza a subrayar desde ahí tu texto,
sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción. Subraya esa parte, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras. Está hablando de la muerte de las personas. No descubrirá su cabeza ni rasgará ¿qué? Sus vestidos, ni entrará en donde haya alguna persona muerta. Ahora sí, ni por su padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios, que dice, está sobre él. ¿Quién firma? Yo, Jehová. Ok. Rápidamente, ¿cuál es la diferencia? El sumo sacerdote tiene que cuidarse aún más, no puede contaminarse, no debe de dejar el santuario. No significa que nunca salía del santuario, significa que no iba a ir a un velorio, por ejemplo, un tipo de estas cosas, porque siempre tiene que estar listo para servir. O sea, Dios no está peleado con el dolor natural que sentimos cuando un ser querido parte, pero lo peor que nos puede pasar en esos momentos de dolor, lo que agrava más el dolor de nuestro corazón cuando vienen estas muertes, es creer que Dios no tiene el control. Y entonces, por eso dice el verso, no rasgues tus vestidos. ¿Cómo lo vemos reflejado en nosotros? Pues hay una gran diferencia. Y se añade en la parte de la muerte que fuiste ungido, fue derramado el aceite. La diferencia de pasar la muerte de nuestros seres queridos sin Cristo, sin la llenura de su Espíritu, o lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que ejemplifica el aceite, el Espíritu Santo, Dios en nosotros. Pero cuando somos llenados del Espíritu Santo y creemos en el Evangelio, dice que somos vestidos por la justicia de Dios. Dice la palabra revestidos por su justicia. Entonces sucede esto, que cuando estamos en momentos de dolor, cuando vienen estas cosas, digamos que rasgan esta justicia, levantan el puño al cielo y gritan, ¿dónde estás? ¿Por qué te lo llevaste? En su frustración, dejan que su carne se apodere de su dolor. Y lo que Dios está diciendo es, no lo hagas. No es que Dios se ofende o se enoja, conoce tu dolor, pero estás ejemplificando como que estás desprotegido, como que Dios no te ha cubierto cuando haces esto. Entonces, cuando hay uno de estos temas, la gran diferencia es la llenura de su Espíritu. Va a traer consuelo y podemos abrazar su consuelo. Hemos sido justificados, dice la palabra, justificados pues por la fe tenemos paz. Y entonces puedes llorar con esperanza, puedes llorar con paz. Cuando dice el verso no saldrá del santuario, yo creo que también es un principio, porque tiempos de dolor en nuestras vidas, lo que tú y yo tendemos a hacer es irnos, dejar de congregarnos. No, ya no me voy a congregar, ya no quiero saber nada. Y la verdad es todo lo contrario. Cuando más necesitamos acercarnos para que el consuelo de Dios sea efectivo en nuestra vida. Y no estoy diciendo, si no te congregas no vas a ser consolado, no estoy diciendo eso. Llora lo que tienes que llorar, lloramos lo que tenemos que llorar, pero lo hacemos con esperanza. Y si tú estás congregándote, te vas a dar cuenta de un principio, que sirves, quieres gozo en tu vida, quita tus ojos de ti mismo y ponlos en los demás. El sacerdote se ha muerto su familiar y está sirviendo a los demás, quitó los ojos, quitó la mirada de sí mismo y la puso en los demás. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesús. Y lo digo con mucho amor para ti. Si estás viviendo tiempo de dolor, ve a Jesús, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Está en la cruz del Calvario, está experimentando dolor físico y no está pensando, pobre de mí, yo ni siquiera pequé, yo no hice ningún pecado, mira lo que estoy padeciendo. No, ¿qué está haciendo Jesús? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y está viendo a su mamá y le dice a Juan, hey, cuida a mamá, ¿no? O sea, está viendo por los demás. Si estás experimentando estos tiempos de dolor, acércate al Señor, congrégate, sírvele. Dios va a traer consuelo a tu vida. Verso 13 al 15. Ahora el sacerdote, el sumo sacerdote y la familia, tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Esto es un eco de lo que les dijo a los sacerdotes, pero ahora da una razón extra para no profanar la descendencia, porque en ese tiempo el sacerdocio era hereditario y entonces era muy importante cuidar con quién se iban a casar. Y
Una esposa y un esposo inadecuado van a estorbar terriblemente lo que Dios quería hacer. Y a lo mejor tú dices, ok, ya me quedó claro, ¿no? Entonces, solteros, ¿cómo voy a saber quién es, no? Ya vi que el hecho de que venga a la iglesia no es garantía, el hecho de que se disipule no es garantía, el hecho de que sea servidor en la iglesia no es garantía, el hecho de que sea pastor o ministro, director de alabanza o músico de alabanza o lo que sea, arcángel, no es garantía. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cuál es la garantía? ¿Cómo puedo saber si realmente esa persona es una persona adecuada? Creo que estarías haciendo la pregunta incorrecta. Necesitas poner la vista a ti. Si estás preparándote para ser tú la persona adecuada. Si tú estás caminando cerca de Cristo, porque gracias a Dios la palabra nos da la respuesta, versos 16 al 24, que es la segunda parte del bosquejo de este capítulo. Y tal vez es irónico, porque las características físicas que podían tener o hacer que un sacerdote estuviera capacitado o no para ejercer el cargo nos van a dar algunos principios bíblicos. ¿Listos? Verso 16. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas, podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Interesante que se pongan marcas físicas, porque como lo vimos el domingo pasado, Dios no está rechazando esto y esta idea errónea de que tenían algún defecto por un pecado. Los defectos podían ser congénitos, vivimos en un mundo caído, también podían ser producto de un accidente, una enfermedad, no importa cómo haya llegado ese problema. El tema es que si había un defecto físico que está listado aquí, esa persona no iba a poder servir en el tabernáculo. Pero ya vi que algunos solteros están con sus notas diciendo, ya dinos quién. Espera, yo no te voy a decir quién. Dios te va a mostrar, ¿ok? Y otra vez, no es quién, es un espejo a nosotros, ¿ok? El texto nos muestra que esta persona no está excluida de la familia sacerdotal, no está excluida de los privilegios de la familia sacerdotal. Y si tú te acuerdas cuál era su privilegio, era comer de lo que habían ofrecido. Entonces, era la promesa de Dios, que era la manera que los sacerdotes podían sostenerse a ellos mismos. Así que si ellos no podían servir directamente, sí podían disfrutar de seguir siendo de la familia sacerdotal. O sea, los defectos no lo expulsaban, simplemente limitaban su servicio. ¿Por qué? Recuerden esto, el sacrificio que presentaba el pueblo, ¿cómo tenías que traer el corderito? ¿Que fuera qué? Perfecto, sin mancha. Entonces, de la misma manera, el sacerdote que ofrecía el sacrificio también debía ser perfecto en todas sus funciones, por decirlo así. El único que ha sido perfecto es Jesús. Sin embargo, Dios está poniendo un estándar. También cabe señalar que este defecto físico podría mostrar que Dios está cuidando, porque ellos iban a tener dificultades para llevar a cabo el servicio. Por ejemplo, un ciego no podría manipular fácilmente las cosas, o un cojo no podría cargar fácilmente un animal. Todo esto iba a ser demasiado complicado y le va a traer presión extra sobre la persona. No necesitaban ese tipo de presión. Entonces, Dios lo que está haciendo es, voy a cuidar el servicio, voy a cuidar esta relación, pero también esta persona no va a llamar la atención más sobre sí misma. No se va a tratar del sacerdote que tiene esta condición, y entonces el enfoque ya no es el sacrificio, ahora es el servidor. Y lo mismo mientras servimos, que ni sepan cómo me llamo, pero que la gloria se la lleve Cristo. Se trata de Jesús, nada más. Así que, nuevamente, ¿cómo aplica lo que estamos hablando? Estamos observando
algunos principios bíblicos para nuestras vidas, solteros o casados, ¿ok? Esto aplica a todos nosotros. Pero hablando específicamente de lo que estamos viendo, no puedes limitar, decir, no es que no puedo salir con él porque aquí dice varón ciego y tú usas lentes, ¿no? Obvio no es algo físico, ¿ok? Jesús vino por los enfermos, ¿sale? Y todos espiritualmente que estamos aquí estamos lisiados al venir delante de Dios. Así que no solo es un tema de casamiento, sino de santidad en la vida de cualquier creyente. Por supuesto van a aplicar algunos principios. Ahora, hay un listado de características físicas y quiero darte algunos principios espirituales que pueden ayudarte primero a ver tu vida y después, mientras caminas en esa santidad, puedes darte cuenta si Dios te está llamando al matrimonio con las personas que están cerca de ti. Número 1, ¿qué dice el listado de estas situaciones? Ciego. Entonces comienza a notar. Ya había los solteros y solteras. Ciego. ¿De qué me está hablando? De que sus ojos en la fe todavía no están abiertos. La palabra de Dios dice que el príncipe de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y si la persona que tú pretendes es ciega en la fe, no es capaz de ejercer el sacerdocio, no es por ahí. No salgas con alguien que está ciego espiritualmente. Necesitas presentarle al Señor y no vas a hacer tú la obra, la va a hacer Dios. Cojo, esa es la siguiente. Nos habla de alguien que le cuesta caminar en la fe. Que ahí lo ves como que sí, como que viene, como que no viene, como que sí, como que no. Su camino no es derecho. Y quizá tienes que esperar que Dios termine la obra. Otra vez, no es una obra que tú vas a hacer. Y hay veces que Dios no te va a usar a ti. Tú debes de dejar a Dios ser Dios. Número 3, ¿qué dice tu lista? Mutilado. Alguien que siempre le falta algo. Alguien que espiritualmente siempre dice, es que si tan solo yo pudiera hacer esto, ahora que tenga aquello, ahora que compre esto, ahora que compre el otro, ahora que tengo una casa. Siempre le falta algo. Está mutilado en su vida porque no está completo en el Señor. Nosotros necesitamos estar completos en el Señor, y no solo es solteros esperar a alguien, sino ustedes mismos decir, a mí no me falta nada, con el Señor estoy completo, todo lo demás se lo pueden llevar, no me importa, el Señor es mi todo. Y entonces comienzas a caminar en ese camino de la confianza en el Señor. No estoy hablando de ser esforzados, necesitas ser esforzado y trabajador y excelente en lo que hagas. Soltero o soltera, cristiano o cristiana, ¿no? Veamos esto. Que no sea alguna cosa que nos falta, sino que Dios sea suficiente. Número 4, deforme o sobrado. ¿Notaste? ¿Qué quiere decir? Pablo dice, me propuse saber entre ustedes ninguna cosa más que a Jesucristo y a este crucificado. Esto es lo que yo sé. Mi teología es bien sencilla, iglesia. Se trata de Jesús. Punto. Se trata de la cruz. Pero si alguien sobrado es aquel que siempre está en cuestiones teológicas, mira, aquí una nueva corriente, ya me incluyeron a un WhatsApp especial bien secreto. Y siempre está buscando una nueva interpretación, como que le sobra. Su teología se va a deformar. Espera que Dios trate con él y que pueda llegar como Pablo, a decir, yo solo sé una cosa y solo una cosa me importa. Su nombre es Cristo. Es lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Todo lo demás es sobrante. ¿Qué sigue en la lista? Lisiado de pies o manos. Pues alguien que no puede estar firme. No tiene pies firmes para pararse ante los embates, ante la tentación. Alguien que tiene las manos lisiadas es alguien que no sirve. Es incapaz de servir. No más viene y recibe, pero jamás es capaz de poner sus manos para servir a los demás. Jorobado. El tema aquí es que su columna está torcida. Y quiero decirte, es importante esto, porque si te fijas, está anotando, es un listado de algo físico y vivimos en un mundo caído.
Y viste el domingo pasado que decías que no te burlaras de quién. ¿Te acuerdas? Que no pusieras tropiezo frente a los ciegos y que no te burlaras y ofendieras a los sordos, porque sabe cómo somos, burlones. Y Dios quiere quitar eso. Quiere quitar eso y quiere decir, ok, bueno, en el tema del servicio, en el tema que estoy buscando, el tema es que su columna está torcida, lo que sostiene su vida está torcido y tiene que ser evidente que camina en rectitud. Como te dije hace rato, ay, es que toca en la alabanza. Ok, pero ¿anda en rectitud? Pues no, pero sí toca en la alabanza, ¿no? Ok, espera que haya fruto en su vida. Enano, alguien que no crece en la fe, sigue igual, en el mismo punto de hace 4 o 5 años, 3 años. No ha crecido nada en su fe. No ha crecido en el conocimiento del Señor Jesucristo. Sigue ahí desde hace 3 años. Tú ya te discipulaste, creciste, sigues conociendo más al Señor y sigue estancado. No es por ahí. Hombres, no es lo que haces, sino quién eres. Pero quién eres determina lo que haces. ¿Y por qué hablo a hombres que se discipulen? Porque históricamente quienes más se discipulan en esta iglesia son las mujeres. Es que tú no sabes, Benji, si yo falto a esa hora de trabajo, la empresa se cae. Te voy a romper el corazón por lo que te voy a decir. No depende de ti. Y esas 2 horas, una vez a la semana que te conectas con otros brothers, en lo que yo llamo pecadores anónimos, donde compartimos muchas cosas y oramos unos por otros y Dios permite hacer amistad, los hombres, las mujeres. Créeme que aunque seas muy importante en tu empresa, cuando llegues delante de la presencia de Dios, no te va a pedir la facturación anual de tu empresa. Te va a decir, ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? Así que ven al Señor, usa esa herramienta. No es de condenación, te invito a discipularte, pero comienza desde el día 1 en tu casa, entregándote al Señor. ¿Qué sigue en la lista? Cataratas, nube en los ojos, aquí dice, ¿no? Digámoslo así, Pastor Iber nos lo enseñó así, que se le ha metido un poco de mundo en la mirada. Que como sus ojos no puede ver perfectamente las cosas que están en los cielos. Y Pablo dice en Colosenses, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y alguien que tiene un poco de mundo en sus ojos siempre va a estar viendo primero lo que está aquí enfrente. Y esa va a ser su prioridad, entonces no es por ahí. Tanto en ese espejo como para nosotros como la persona que estamos orando. Sarna es que tienen la piel demasiado sensible. Digámoslo así, es aquel que es que fui a la iglesia y nadie me saludó, ya no voy a la iglesia, ¿no? Es que nadie me saluda, no se interesan por mí. Pues ¿de quién se trató? No estoy diciendo que no tenemos que saludar. A ver, saluda a quien está a tu lado derecho y a tu lado izquierdo. Salúdalo, hola. Déjame, te saludo. Hola, ¿cómo estás? Es importante saludarnos, es importante ver a los ojos a las personas, es importante ser educados. Pero no podemos tener la piel sensible, iglesia. ¿Quién es el que está mostrándonos? Jesús. Jesús soportó todo por amor, soportó los desprecios para reflejar el amor de Dios. Y otra vez, no estoy justificando si no te vieron o incluso no te quieren saludar. Eso no es correcto, no está mostrando el amor. Pero aquí está un ejemplo. Pero Benji, es que si lo dejo, pues va a llorar. Pues por eso Dios te está confirmando. Es de piel sensible. Por último, la NBI, esa última característica, lo traduce como alguien castrado. Velo de esta manera: espiritualmente es incapaz de reproducirse. Jamás le comparte el evangelio a nadie, ni por equivocación. No comparte de Jesús ni a su familia ni a sus amigos cercanos. No es un ejemplo para nadie. Solo busca su propio bien. Así que
si alguien así, o más bien si nosotros nos acabamos de ver en un espejo con estas características o unas u otras, te invito al único lugar que conozco. Ven a Cristo, ven a los pies de Jesús, ven al Calvario. Él quiere transformarte, quiere transformarnos a todos. Él dice el versículo 23, yo Jehová soy el que lo santifico. Así que casados y casadas, solteros, cualquier persona que esté escuchando este mensaje, nos tenemos que ver en Cristo. Y mientras nos vamos sometiendo a su voluntad, Él nos santifica. Y como respuesta, no como obligación, como respuesta, vemos lo que Dios quiere corregir. Capítulo 22. Nos va a mostrar, ¿qué dicen tus notas? Va a desempeñar su labor con honra. Le titulamos la labor ministerial. Quiero que notes algo en este capítulo. Todo lo que acabo de platicar en el capítulo 21 es visible, físico, ¿ok? Pero ahora Dios se va a ir al corazón, a lo que nadie ve, que es lo más importante mientras servimos a Dios. Ya tienen las calificaciones o credenciales, si lo puedes decir así. Ahora, ¿cómo tienen que servir? ¿Cómo es el desempeño? Bueno, versos 1 y 2 nos habla respecto a la adoración. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a Aarón y a sus hijos que se abstengan. Pon ahí chiquito arriba de abstengan, respeten, eso es lo que significa. Las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y que no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Los sacerdotes tenían que tomar con respeto lo que la gente llevaba como acto de adoración. No era una chamba, ¿ok? Es un llamado, es un servicio y necesitan tomar en consideración y respeto lo que está sucediendo, porque si no están profanando el nombre de Dios. Y entonces Jesús está apuntando a nuestro corazón hoy en día, porque hay cosas internas evidentemente que nadie conoce y a lo mejor nadie se da cuenta, pero Dios te está diciendo, yo sí las veo, ¿ok? Yo sí veo tu corazón, yo sí me doy cuenta. Así que vamos a dividir en 3. Las cosas con las que estarían los sacerdotes fallando al servir y la que nosotros podemos verlos reflejados. Versos 3 al 9 habla sobre la persona, un sacerdote inmundo. Diles, todo varón de vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acerque a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia. Yo Jehová, cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquier cosa de cadáveres, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo, conforme a cualquier inmundicia suya, la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Por favor, subraya esta sección, esto que te voy a decir. Y no comerá, subraya, de las cosas sagradas. Subráyalo así, pon un color. No comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo, ¿qué dice? Con agua. Ok, nota por favor, importante. Cuando el sol se pusiere será limpio y después podrá comer las cosas sagradas. Cuando eres limpio, comes las cosas sagradas. Porque su alimento es. Mortecino ni despedazado por fiera no comerá, contaminándose en ello. Yo Jehová, guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanen. Yo Jehová, otra vez subraya, que lo santifico. Ok, primero ya les dijo, sirvan a Dios con respeto. Ahora les va a decir cómo no debe hacerse. Y aquí está hablando de cosas que podían esconder a la hora de servir. Si alguien tenía lepra, al menos en el estado inicial de la lepra, te pones una chamarra, ¿no? Te pones algo, manga larga, y nadie nota que tienes lepra. Tú sabes que tienes lepra, pero nadie lo nota. Si habías tenido flujo de semen, podías taparte, nadie se iba a dar cuenta realmente. O sea, nadie podía darse cuenta si el sacerdote estaba haciendo las cosas bien o mal con respecto a esto, ¿no? Y decían, si los confrontabas, no, yo no comí nada de eso, yo no estoy así o asado. Pero delante de Dios no podemos engañarle. ¿Qué dice Dios? No puede ser burlado. Por eso la advertencia del verso 9 es muy fuerte. Hay una pena. Puedes morir si profanas esto.
Y a lo mejor nadie se va a dar cuenta, pero yo sí sé, dice el Señor, yo veo tu corazón. Quien está haciendo las cosas sin ese respeto al servicio, el castigo podía ser la muerte, y los sacerdotes tenían el privilegio de comer parte de las ofrendas que se entregaban. De hecho, te dije que de ahí comían, lo vimos en capítulos pasados. Por eso la pena era que ya no podían comerlo. Por eso te pedí que subrayaras ese verso. Esto pasa tantas veces hoy en día. Cuando tú y yo no hacemos las cosas realmente para el Señor, comienza a hacer algo en automático, comenzamos a esconder ciertos pecados. Me congrego pues porque es lo que se hace el domingo, es lo que tengo que hacer, pero comienzo a esconder ciertos pecados, pues nadie se da cuenta, en total nadie ha visto que estoy haciendo esto, y como Dios tampoco está haciendo nada, parece que ni siquiera Dios se da cuenta, empiezo a vivir de mentira en mentira, escondido y escondiendo mi pecado. Pues bueno, así es la lepra, ¿te acuerdas? Siempre comienza un puntito desde adentro y no se nota y se puede tapar al inicio. Y seguimos nuestra vida y seguimos ofreciendo ofrendas a Dios como si nada hubiera pasado. En lugar de venir a confesar nuestros pecados, alcanzar misericordia, recibir su perdón, ¿qué te dije que subrayaras? Hasta no lavarnos con agua. Y por supuesto que el agua es la palabra de Dios. Ahora, si seguimos y continuamos en ese camino, ¿qué te pedí que subrayaras? No vas a poder comer, ¿qué dice? De lo sagrado. ¿Qué es eso? ¿A qué te refieres? Bueno, quizás hasta lo estás viviendo en este momento o lo vivimos en alguna etapa en nuestra vida. Estamos caminando mal, venimos a la iglesia, escuchamos el mensaje y ves alrededor, la gente está siendo tocada por el Espíritu y la gente sale y dice, Dios me habló, increíble, exactamente lo que necesitaba. Y tú dices, pues a mí no. ¿Por qué a ti te habló? A mí no me está hablando. A mí no me habla, no me mueve nada de esto. ¿Qué es lo que está pasando? Y llegas a tu casa y abres tu Biblia y no, estás seco. No está pasando. Bueno, quizá hay algo que Dios nos pidió y no lo estamos haciendo. Quizá hay algo un pecado que necesitamos traer a la luz y Dios quiere limpiar antes de seguir adelante. Y estamos ahí, no estamos comiendo de lo sagrado. Pero cuando traes delante de Dios, cuando traemos delante de Dios, entonces podemos disfrutar de ese alimento que Dios tiene, porque dice que es para nuestra vida, es alimento para nuestra vida. Así que piensa por un momento, ten en consideración, porque esto es algo que sucede todo el tiempo. Número 2, verso 10 hasta el 16. Otra forma en la que faltaríamos al respeto en nuestro servicio. Habla de invitados extraños. Ponle ahí, invitados extraños. Ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote o el jornalero no comerán cosa sagrada. Mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella, así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. La hija del sacerdote, si se casare con varón extraño, ¿viste por qué estamos viendo estos listados? No comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. Pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada y no tuviere prole, y se hubiere vuelto a la casa de su padre como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño coma de él. Y el que por hierro comiere cosa sagrada, añadirá a ella una quinta parte y la dará al sacerdote con la cosa sagrada. No profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová, pues les harían llevar la iniquidad del pecado comiendo de las cosas santas de ellos, porque yo Jehová soy, otra vez subraya, el que los santifico. El sacerdote tenía que dejar bien en claro que él es distinto, que su familia es distinta, porque su Dios es distinto y está sobre todas las cosas. Y a veces eso implicaba que el sumo sacerdote tenía que decirle no a alguien, guardarse en la comunión con ciertas personas, decirle no a ciertos invitados, a los huéspedes, trabajadores, decirle no puedes participar de esto. Aunque seas un buen trabajador y muy querido, él tenía que aprender a decirles no. Y quizá hasta parte de la familia pudiera ser muy difícil, porque esta hija que se casó con un extraño ya no podía hacerla partícipe. Ahora, esto es muy claro. Puedes tomar nota de esto. A la mesa del Señor solo se sientan los de la familia del Señor. Y puedes preguntar, oye, ¿no está siendo Dios muy cerrado?
¿No se supone que tiene que amar a todos y permitir que todos se sienten? Y la respuesta es no. A su mesa solo se sientan los de su familia, y el día de hoy sigue siendo así. Y tú probablemente dices, es que eso no es justo. Bueno, ok, si no es justo, ok, ¿quieres sentarte a la mesa? Recibe la invitación. Todo el que a mí viene, no le echo fuera. Y entonces la invitación del Señor está abierta para ser parte de su familia. ¿Quieres comer de su mesa? ¿Quieres vivir sus beneficios? ¿Quieres recibir su espíritu, tener esperanza, ser parte de su familia? Los beneficios son para su familia, para sus hijos. Y la invitación no tiene condiciones, o sea, no tienes nada que hacer para ser invitado. Ya estás invitado. Ahí estás. Todos invitados a su mesa. Ahora recíbela. Lo único que tienes que decir es, yo quiero recibir, yo quiero entrar, yo quiero ir con Jesús. El resto, en serio, es tarea del Señor, es lo que Él hace. Pero si tú no quieres recibir esa invitación, su mesa está prohibida, y Dios lo está afirmando en el verso 16. Yo, Jehová, soy el que lo santifica. Por último, la tercera manera que Dios está indicando es no ofrecer cosas inaceptables. Verso 17 hasta el 30. También habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será, que dice, sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso, roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o de menos podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos, hay en ellos defecto, no se os aceptarán. Y habló Jehová a Moisés diciendo, el becerro o el cordero o la cabra cuando naciere 7 días estará mamando de su madre, mas desde el 8º día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido a Jehová. Y sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo. Y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificarás de manera que sea aceptable. En el mismo día se comerá, no dejaréis de él para otro día. Y firma, yo Jehová. Ok, es decir, no podían sacrificar algo y luego pues llevarte tu guardadito y pues lo ofrezco al otro día. No, o sea, ese día se sacrifica y había que consumirlo por completo. Y los sacrificios que Dios aquí está pidiendo, cuando te acerques a ofrecerlos, deben ser honrosos, no darle las sobras a Dios. Puedes tomar nota de esto, no traerle cosas que no sirven. Como decir, este becerrito ya no sirve ni para comer ni para vender, pues llévaselo a Jehová, ¿no? Eso ya no me sirve, pues llévalo a la iglesia, ¿no? ¿Sabes cuándo se vio? A David le ofrecen el campo y los animales y la leña y todo para ofrecer un sacrificio para que parara la mortandad. Y David dice, yo no voy a dar un sacrificio a Dios que no me haya costado. Y ese es un gran principio en el servicio, en nuestra vida cristiana. Si no te cuesta, no es algo que honra a Dios. A Dios no le damos las sobras. ¿Y por qué lo dice? Malaquías capítulo 1. Malaquías, a ver, acompáñame. A ver, así. Te digo un hack bíblico. Vete a Mateo 1 y entonces te echas para atrás. Y ya está Malaquías. A los sacerdotes de ese tiempo, pues como que se les rompió la Biblia en el capítulo 22. Se les perdió el capítulo 22. Y ya no están haciendo nada de lo que Levítico 22 enseñaba. Y Malaquías 1, verso 6 está diciéndole a estos sacerdotes, reprendiendo a los sacerdotes de parte de Dios, porque habían hecho caso omiso a toda la sección de Levítico 22. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿qué pregunta Dios? ¿Dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿qué pregunta Dios? ¿Dónde está mi temor?
Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. O sea, si entre nosotros no se ve bien que regales algo así medio chafa que ya no sirva. Imagínate traerle a Dios algo. Qué distinto es cuando entregas algo por amor. Entregas lo mejor. Por eso las ofrendas que tú y yo presentamos a Dios deben ser honrosas en todos los aspectos. Estoy abriendo el panorama completo. Todo lo que le traemos a Dios, nuestro tiempo, los dones y talentos que Él te ha dado, nuestro trabajo, o sea, lo que le traemos delante de Dios debe ser honroso, no como si le hiciéramos un favor a Dios. Dios no requiere nuestra lástima, Él requiere nuestra adoración. Y quiero decirte que la adoración es un sacrificio en todos los sentidos. Llévalo al área que tú quieras. A ver, quiero ver la tele, pero también quiero orar. Tienes que sacrificar uno de los dos. Siempre va a haber un sacrificio. Y déjame decirte que cualquier Dios con D minúscula o ídolo lo reclama. Por ejemplo, el Dios del dinero te dice, mira, unas 5 horitas más de chamba y cobras más, pero sacrifícame a tu familia. No los vas a ver. Vas a llegar a casa siempre cuando tus hijos ya estén dormidos o cuando ya crecieron para que les importe lo que piensas o quieras enseñarles. Siempre va a haber un sacrificio. Los ídolos que son nada demandan demasiado. Por eso, si hemos sido llamados hijos de Dios, si hemos sido llamados sacerdotes para su honra, no deshonremos trayendo las obras. Y por último, con esto terminamos y oramos. Verso 31 al 33. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová, y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Otra vez subraya, ¿cuántas veces lo encontraste? Yo Jehová, que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová. Guardar sus mandamientos en nuestro corazón son buenos, es bueno para nosotros. Es la forma en que demostramos a Dios que le amamos. Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento? Los 2 mandamientos. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Ahí está la ley completa. Pero vemos entonces la mano de Dios y no nos pide algo que no está dispuesto a capacitarnos. Su Santo Espíritu, el aceite de la unción, Él nos santifica. Porque todo lo que estamos leyendo domingo a domingo, no podemos decir, bueno, ahora sí me voy a esforzar, voy a ser un buen papá, ahora sí voy a ser un buen esposo, ahora sí voy a acabar navegantes. No vas a poder. En tus fuerzas no vas a poder. Pero quiero leerte a alguien que lo intentó en sus fuerzas y chafió. Y cuando chafió, se dio cuenta que no se trataba de él. Ponle hashtag todos somos Pedro, ¿no? Segunda de Pedro 3:18. Leemos y oramos. ¿Leemos como iglesia? Segunda de Pedro 3:18. Si lo tienes, di amén. Si no lo tienes, di gloria a Dios. Si lo vas a leer en pantalla, yeah. Si estás dormido, no te preocupes, ahorita acabamos. Segunda de Pedro 3:18. ¿Leemos? Antes bien, ¿qué dice? Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿En qué debo esforzarme? En la gracia. ¿Cómo? ¿Es un regalo inmerecido? Sí.
A ver, ¿quién se ha subido a una hamaca? Ay, sí, no, porque siempre me hago como tamal, ¿no? Exacto. Una hamaca tienes que aprender a mantener, ¿qué? El equilibrio. Esa es la gracia de Dios. Aprendemos a descansar en su gracia, en esa vida cristiana, en estar a su presencia, en estar en su palabra, conocer exactamente qué es lo que Él pide de nosotros cada día. Descansamos en la gracia. Así que este balance lo disfrutas y descansas todos los días, lo que tú hiciste por mí. ¿Quién soy yo y quién es Él? Hazte esa pregunta siempre. La gracia es eso, recordar que es un sacrificio inmerecido que he recibido de Dios. Y entonces creces en la gracia al crecer en el conocimiento de Dios por medio de su palabra. Pasa tiempo en su palabra, pasa tiempo en oración, conoce a Jesús. Él te hizo esa promesa. Te pedí que subrayaras: yo, Jehová, que os santifico. Permanece en Él, deja que su gracia te abrace. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor. Aquí estamos, tus sacerdotes, Señor, en esta parte de la tierra, levantando una oración que no podía llegar ni a este techo de lámina, Señor, pero llega a tu presencia por los méritos de Jesús. La única razón por la cual escuchas, Señor, nuestra voz es porque los que estamos aquí, Señor, hemos reconocido que no se trata de nosotros. Y al leer un listado como esto, Señor, ninguno de nosotros es capaz de cumplir ni la mitad de los requisitos que tú estás pidiendo. No tenemos las credenciales para estar delante de un rey, Señor, del Rey de reyes y Señor de señores. De nuestras fuerzas jamás. Pero Dios, que es rico en misericordia, que nos amó cuando éramos tus enemigos, muertos en delitos y pecados, Señor. La luz de tu evangelio resplandeció en nuestros corazones, abrió nuestra mente y entendimos: no solo moriste por el mundo, Señor, moriste por mí, por mis pecados. Y te agradezco profundamente que hayas muerto por mí. Hubiera sido suficiente que hayas sido salvo de la paga del pecado, que es muerte, pero fuiste más allá. Nos adoptaste como hijos. Nos diste una función en esta tierra de reflejar tu amor, de ser luz y sal, de que la vida ya no se trate de nosotros, Señor, sino se trate de ti. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para alguien más grande. Vivimos para aquel que nos amó y dio su vida por nosotros, Señor. Esa es la respuesta. Eso es crecer en la gracia, Señor. Así que en este lugar hay muchos solteros, solteras. Tú les has dado la oportunidad, Señor, de conocerte. Y evidentemente, Señor, hay casados, casadas. Hay familias, Señor, que te necesitamos, Señor. Y ninguna de estas características, no vamos a estar examinando la vida de los demás como si nosotros ya hubiéramos cumplido todo esto, pero sí nos da elementos gráficos y claros, Señor, que nos traigan paz y dirección. Si estamos en la relación correcta o si no es por ahí, tú hoy nos estás diciendo no. Oro, Señor, para que todas estas familias y personas que tenemos tanta necesidad de ti, Señor, podamos ser llenos con tu Santo Espíritu, Señor, ungidos con el aceite de la unción que está sobre nosotros. Qué hermosas palabras, Señor. Gracias, no lo merecemos. No hicimos nada para que nos ungieras, pero nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y hoy los que estamos aquí declaramos que Jesús es el Señor y que tú estás aquí, Padre, y te honramos. Queremos ser lavados por tu palabra, Señor, como lo has hecho en esta tarde. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Haz tu obra en nosotros. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús, y juntos decimos amén y amén.